Buenas tardes. Esta exposición fue realizada por mi compañera Ana María y por mí, Omar Lázaro, en la cual realizaremos una breve explicación del capítulo 6 del artículo de desarrollo de la telesalud en América Latina, que habla sobre las cuestiones éticas en proyectos de telesalud. Para comenzar, vamos pues a definir los términos de ética y moral, en el cual, para comenzar, vamos a definir los términos de ética y moral, en la cual hablamos de que la moral se trata de una orden exterior, como la sociedad le impone al individuo un modo de actuar. Y hablamos de la ética como una orden interior que obliga a la persona a tener un modo de actuar eh, según pensamientos o las enseñanzas que tuvieron en su niñez, y eso forma una ética personal. Con respecto a la bioética, tenemos los principios cardinales que ya los hemos estudiado bastante durante este semestre, que serían la autonomía, que es la toma de decisiones por parte del paciente; el bien, que es nuestro deber como personal de la salud, pues mejorar la vida de estos pacientes; la justicia, que habla de la igualdad que tenemos que tener frente a los pacientes y de ellos como personas; y la no maleficencia es la búsqueda de tratamientos o de procedimientos en los cuales uno se pregunte si hacer o no un tratamiento ayuda o empeora la calidad de vida de estos pacientes. Hablamos también de la evolución de la humanidad y la telesalud a través de las 10 E's en la salud electrónica, que son la eficiencia, el aumento de la calidad, intervenciones basadas en evidencia, aumento del poder, fomentar o compartir información, educación, intercambio de información, el alcance, la ética y la equidad. Todo esto se da gracias al uso de estas herramientas tecnológicas que ha cambiado lo que se refiere a la atención y a la educación en salud. Gracias a estas se han dado nuevas formas de pensar, de integrar y de educar precisamente pues en las ramas de la salud. Eh, Gracias a estas tecnologías hablamos de que se ha optimizado el uso de la telemedicina y de la telesalud, que han ayudado a corregir problemas comunes en los sistemas de salud. Eh, También facilita en gran cantidad eh, prácticas como la asistencia domiciliaria, la telepropedéutica y el telediagnóstico. Estas nuevas tecnologías también nos ayudan como en las videoconferencias o las webconferencias para discusión de casos clínicos complicados o simplemente para eh, recibir una ayuda por parte de profesionales en otros lugares o profesionales que están más especializados en estas áreas de conocimiento que lleguemos a necesitar. Entonces, hablando de las cuestiones éticas, tenemos que nombrar precisamente lo, lo correspondiente al tema de sigilo, privacidad y confidencialidad. Hablamos entonces que, pues, como dice en el mapa, son pilares de las buenas prácticas en salud, solidificados como principios constitucionales. Entonces, hablamos de que la confidencialidad es un derecho al que está sujeto la obligación del secreto. Y hablamos de la privacidad como
los valores de estas personas, como religiosos, políticos, filosóficos, higiénicos, sexuales, eh, de consumo. Es entonces, por lo tanto, el derecho que protege a estos individuos contra eh, que su información sea divulgado en un espacio ajeno a los adecuados sin su consentimiento. En la ética y seguridad en sistemas de registro electrónico en salud, que son las SRES, hablamos de que hay una historia clínica que pertenece al paciente y que son las entidades de salud quienes deben guardarlo. Entonces, hablamos también, pues, de que esa información debe estar encriptada y que requiere ciertas pautas como la firma digital para su transferencia a través de internet. Esto se hace a través de un sistema que se llama el sistema hash, y los datos deben transitar por un medio de información segura, y tanto el emisor como el receptor deben ser los titulares de estas firmas digitales. Hablamos también que desde el punto de vista ético, los pacientes deben estar de acuerdo con la transmisión de estos datos. Se les debe avisar e informar para que ellos en un documento legal firmen el término de consentimiento para que esta información pueda, pues, enviarse entre personas de la salud. Lamentablemente, estas prácticas de transferencia de información de la telemedicina y de la telesalud todavía no tienen las condiciones, y es una realidad que en la mayoría de los países que de verdad los necesitan todavía no se han podido aplicar. Y pues obviamente vamos a hablar de los aspectos jurídicos que abarcan este tema de desarrollo tecnológico. Hablamos de que se requiere articular, pues, entre las organizaciones y los profesionales de la salud para que haya una mayor viabilidad del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Hay que superar aspectos como es el sistema legal en cada uno de estos países y adoptar normas que ya fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud, que reglamentan el uso de estas tecnologías. Se espera que a partir de estos entendimientos surjan acuerdos legales a nivel internacional que legitimen la práctica de estas nuevas tecnologías, de la telemedicina y de la telesalud, pues para lograr alcanzar una perspectiva global y aprovechar al 100% o lo mejor que se pueda el uso de estas tecnologías, que son bastante útiles. Ya con las perspectivas a futuro, hablamos de que haya una expansión para los próximos años. Esta expansión de la telemática favorezca a la creación de redes de atención de salud que sean capaces de superar las barreras geográficas, ¿sí? De llegar a áreas remotas, a lugares de difícil acceso, que el lugar no sea una limitación. En estos países emergentes como lo es el nuestro, casi toda América Latina, la inclusión digital y la reducción de los costos de estas tecnologías se están impulsando el uso de estas tecnologías, de la telemedicina, de la telesalud, de la telemática, como herramientas que se conviertan en herramientas esenciales para el sistema sanitario, para el sistema de salud.
Estas herramientas han mostrado su utilidad en distintos escenarios, como la atención, la prevención, la promoción y en la educación, obviamente. Se habla también de que haya el desarrollo pues de algunos acuerdos internacionales con respecto a cómo deben ser estas tecnologías, como decía ahí, la receta electrónica de intercambio de información de una historia clínica electrónica. Entonces, la Asociación Médica Mundial ha fomentado el desarrollo de la legislación internacional y de acuerdos globales en algunas situaciones tales como la receta electrónica, la localidad del registro médico, la responsabilidad e intercambio de información de la historia clínica electrónica de un paciente. En fin, eh, quiero citar un párrafo de este capítulo que habla de que todavía hay un largo camino por recorrer y mucho trabajo por hacer. Lo importante es aprovechar al máximo las tecnologías existentes en beneficio de las personas para promover su bienestar y en última instancia su felicidad. Buenas tardes y que tengan un buen día.